Buenas tardes. Vamos a ver trigonometría. Esta es la primera parte de trigonometría, donde voy a tratar de explicar las diferencias entre el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales y la trigonometría, que es una combinación de ambas. Por ejemplo, para resolver el teorema de Pitágoras, necesitamos dos lados para conseguir el tercero, ya sea que busquemos la hipotenusa o que busquemos alguno de los catetos. Hasta aquí coinciden en los nombres: hipotenusa, cateto y cateto. En el teorema de Tales necesitamos dos triángulos y necesitamos dos lados, en este caso este y este, y necesitamos un tercero, este o este, para poder hacer los cálculos y aplicar la fórmula. Es decir, aquí necesitamos tres elementos para calcular y aquí necesitamos dos. ¿Cuál es la diferencia con la trigonometría? Con la trigonometría únicamente vamos a necesitar el ángulo y un lado. Y con eso vamos a poder medir el triángulo. Recordemos que el triángulo consta de tres ángulos y tres lados. Es decir, con solo dos lados conseguimos los 6 elementos. Tres triángulos, tres lados. Tres ángulos, tres lados. Con dos elementos, un ángulo y un lado, conseguimos cualquiera de todos los demás elementos. ¿Cómo es que funciona la trigonometría? Primero, la teoría empieza cuando hacen una comparación entre los lados que conforman el triángulo rectángulo. En este caso, dicen, bueno, ¿cómo se hace la comparación? Al igual que el teorema de Tales, se hace a través de una división. Entonces, se dice, ¿qué pasaría si yo divido A entre C? A. Después, ¿qué pasaría si yo divido B entre C? Después A entre B. Después B entre A. Posteriormente C entre B. Y luego C entre A. Porque son las 6 formas que se puede dividir. Cada una de estas va a recibir un nombre, que lo vamos a tener acá: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Posteriormente, geométricamente, vamos a explicar qué quieren decir. Y este ángulo va a recibir un nombre en especial. Ya no va a ser como en el teorema de Pitágoras, que se llama cateto y cateto. Si vamos a hablar de este ángulo, el ángulo a este se le va a llamar cateto opuesto y a este cateto adyacente. Pero si vamos a estar situados desde aquí, desde este punto, a este se le va a llamar cateto opuesto, que significa contrario, y a este cateto adyacente, que significa junto. Entonces, para resolver esta serie de problemas, lo primero que debemos hacer es ubicar de quién estamos hablando, de qué ángulo estamos hablando, porque de esos dependen los nombres de estos dos catetos, ya sea opuesto o adyacente, y los dos tienen los dos nombres, pero dependiendo del punto de vista del cual esté hablando. Por ejemplo, ¿cómo es que se resuelve? Por ejemplo, yo digo que voy a comparar A, que vale en este caso 3, y la hipotenusa, que vale 5. Si yo obtengo el resultado, me va a dar 3 entre 5, me va a dar 0.6. Y si yo tengo un triángulo que es semejante a este, como en este caso que está al doble, voy a poner otra vez seno de A, voy a decir que es cateto opuesto entre hipotenusa, y voy a ponerle el valor. En este caso va a ser cateto opuesto, va a ser 6, la hipotenusa va a ser 10, y me va a dar exactamente el mismo resultado, porque al ser triángulos semejantes se comportan de la misma manera porque son proporcionales. Por esa razón, todos los valores que yo obtenga de un triángulo semejante, voy a obtener la misma razón, y estas razones son las que yo voy a ocupar para hacer mis operaciones, que lo vamos a explicar en el siguiente video. Por ejemplo, sigamos aquí. Si yo pongo aquí que el cateto adyacente es 4
la hipotenusa es 5, adyacente 4, hipotenusa 5, me va a dar 0.8. Opuesto va a dar A, que vale 3, adyacente 4, me va a dar 0.75. Si yo lo calculo exactamente igual acá, coseno de A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y también cateto adyacente del ángulo A va a ser 8, hipotenusa va a ser 10, y también me va a dar 0.8. La tangente de A va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, el opuesto vale 6, el opuesto a A vale 6, y el cateto adyacente vale 8, y también me va a dar 0.75. Por esa razón es que la razón, no importa el triángulo, que tan grande sea, mientras tengamos el ángulo y una medida que sí sea posible de tomar, es posible encontrar las otras medidas del triángulo rectángulo, y esta va a ser la teoría con la que va a funcionar. Es decir, una combinación entre el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, la semejanza de triángulos, tomando en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, que esto, bueno, y entonces espero que haya sido claro en los nombres. Repetimos: hipotenusa, cateto y cateto. Si hablo de este cateto, este va a ser cateto opuesto y este va a ser cateto adyacente. Si hablo de este va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. No necesitamos estudiar triángulos muy grandes. Con un triángulo pequeño, con que resolvamos un triángulo pequeño, hemos resuelto todos los triángulos que tengan esas mismas características y que sean semejantes a ese triángulo. Espero que lo hayan entendido, y vamos a pasar a los problemas y ejemplos.